Gracias a Dios por su presencia en la administración. El Señor nos hablaba que lo que quiere es el interior de nuestro corazón, amén. De cómo está nuestro corazón es lo importante. Siempre es lo más importante. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos, amén. Cuando lo tengáis podéis decir amén. Amén, dicen por aquí delante. Amén. Ya lo tenemos más o menos todos. Dice la palabra del Señor así, desde el versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes. Hasta ahí leemos hoy unos cuantos versículos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos leído unos cuantos versículos aquí en Primera de Samuel. Dice que el pueblo de Israel envió para traer el arca del pacto a la ciudad de Silo, que es donde estaba el arca, porque ellos habían sido vencidos por los filisteos, enemigos aférrimos del pueblo de Israel, y no entendían cómo es que Jehová había permitido esto, no lo entendían. Entonces enviaron a traer el arca del pacto para que les fuese de ayuda, porque el arca del pacto les había ayudado en numerosas ocasiones. Dice en Números 10 que el arca en alguna ocasión fue delante de ellos para buscar un lugar donde reposar. O también cuando fueron destruidos los muros de Jericó, el arca iba en medio de ellos, y para cruzar el río Jordán, el arca fue la que ayudó para que el pueblo cruzase el río en seco. Entonces ellos eran conocedores del poder del arca del pacto, del poder que contenía esa caja, que es una caja muy bonita. Cuando lo leí, lo busqué en su momento en internet, aunque no es una fuente siempre fiable, pero por lo menos para hacerme una idea de cómo era la caja, y la verdad que es bastante bonita. Te dejo allí con la curiosidad. El arca del pacto representaba la presencia del Señor, era un símbolo de su presencia. Arca del pacto, que también es llamada arca de testimonio o arca de Dios, perdón. Hay mañanas que me levanto con bastante sed. Entonces, he dicho que si el arca del pacto representaba la presencia del Señor, deberíamos hacernos una pregunta, y es: ¿para qué ellos querían el arca del pacto? ¿No? ¿Para qué ellos querían esto? Quizá tenían el arca del pacto como un amuleto,
Yo he formulado esta pregunta porque tengo más información todavía, ¿no? Pero porque tú puedes pensar, es lícito pedir a Dios. Su palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, echemos nuestras cargas, nuestras ansiedades en Él. Entonces es lícito pedir a Dios, ¿verdad? Pero vamos al capítulo anterior, simplemente para echar un vistazo en el capítulo 3, el versículo 1, la segunda parte del versículo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es un versículo que nos repite continuamente Mari Carmen, ¿no? A veces uno en la palabra se queda con algunos versículos, ¿no? No sé si tú tienes algún versículo favorito o algún versículo que te llame más la atención. Hay versículos que se nos quedan marcados, quizá porque nos habla directamente a nosotros o tal. Pero es mejor tener eso en la cabeza que no tener en la cabeza cuál es la última serie que va a salir o las últimas cosas. Hemos leído que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y si dice eso, que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, podemos pensar que no había dirección de Dios, cada uno hacía lo que quería, ¿no? Si no hay conocimiento de la palabra o si hay poca palabra, pues tú obras más o menos como tú crees. Su palabra estaba olvidada, la palabra de Dios, y no había interés en Dios. Esto es como cuando le dices a una persona, ¿quieres que ore por tu rodilla o por tu pierna que está mal? Y dice, sí, claro. Y dice la persona, sí, claro, yo lo que sea para que se me quite este dolor. Pero en realidad esa persona no tiene ningún interés en las cosas de Dios, ¿sí? Sé que el Señor oró por 10 leprosos y 2 de ellos regresaron y dieron las gracias. El Señor obró con milagro en muchas personas que en realidad no tenían ningún interés en la persona del Señor Jesús. Pero vamos a ver si es eso verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Si es eso lo que verdaderamente Dios quiere cuando obra milagrosamente con poder en nuestras vidas. Si es que es eso lo que quiere. Aunque estamos leyendo en el libro de Samuel, históricamente nos encontramos en el libro de los jueces. No sé si recordáis el libro de los jueces, cómo era, ¿no? Fueron cerca de 14 jueces, los más conocidos, Débora, que le suele gustar a las mujeres, Sansón, que le suele gustar a los más jóvenes, también Gedeón, le gusta a los más espirituales, ¿no? Siempre hay personajes que le suele gustar pues a un colectivo o quizá al otro. Y Eli y Samuel eran los últimos 2 jueces que tuvo el pueblo de Israel. Jueces, vamos a decir, más espirituales. Los otros eran más líderes políticos o líderes militares, ¿sí? El tiempo de los jueces, ¿os acordáis cómo eran? Estaba el pueblo apartado de Dios, venían los enemigos y oprimían al pueblo de Israel. Ellos clamaban a Dios y entonces Dios, en su misericordia, les liberaba. Y otra vez se apartaban de Dios y entonces venían los enemigos y otra vez se repetía la historia. Eso es lo que ocurría en el tiempo de los jueces. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este capítulo, ¿sí? Que aunque estemos leyendo Samuel, nos encontramos en el libro de los jueces, históricamente. Dice, voy a leer una parte que dice aquí, desde el versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces cuando leía esto, meditando en todo, claro, en lo que pone en el capítulo 3, que dice que la palabra de Jehová escaseaba, meditando en lo que históricamente fue el libro de los jueces. Esto que se vive aquí es un episodio más de lo que se vivía en Jueces. Entonces, meditando en todo este pasaje, yo decía o pensaba, ¿para qué estoy yo buscando la presencia del Señor? ¿Cuál es el propósito que tengo? Entonces quiero que te hagas ahí en la intimidad, en lo secreto, esa pregunta. ¿Para qué estoy buscando la presencia del Señor? ¿Para qué busco al Señor en oración?
porque el arca del pacto representa su presencia, pero ellos estaban apartados de Dios. Y quizá a veces yo me hacía esa pregunta, digo, quizá estoy buscando al Señor porque necesito que me libre de mis batallas, necesito que me dé una respuesta en un momento dado, o quizá porque tengo que llevar un mensaje, una palabra, a la iglesia. ¿Cuál es el propósito verdaderamente que hay en mi corazón cuando voy a buscar al Señor en oración? ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? Necesito de Dios porque, no, por un interés. Claro que siempre tenemos intereses, una petición, una enfermedad o lo que sea, pero ya he dicho antes que veremos a ver qué es lo que Dios quiere. Estaba meditando en el asunto del declarar, decretar, confesar y manipular, todas estas cosas que se llevan ahora en la iglesia. Y entonces estaba meditando yo en eso y me hacía una pregunta, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Qué es lo que hay detrás? Y lo que hay detrás de todo ello, del decretar, confesar, declarar, manipular, lo que hay detrás es una búsqueda de la voluntad personal. Es una búsqueda de la voluntad personal. Y tú podrás pensar, ya, pero cuando se hacen declaraciones para que venga el avivamiento a todas las naciones y que todos los jóvenes sean de Cristo, y tú no crees que cuando el pueblo envió a traer el arca de Silo, Dios no quería que el pueblo, que los filisteos fuesen derrotados? Claro que quería. Queda demostrado en el capítulo 5 que los filisteos se llevan el arca, la secuestran, como dice en el último versículo que hemos leído en el 11, dice que los filisteos se llevan el arca, porque era muy bonita, era de oro. Entonces está el arca entre las 5 ciudades principales que tenían ellos, y ahí dice al finalizar el capítulo 5 que el que no se moría tenía un tumor. Vamos, el arca hizo estragos en medio del pueblo. Claro que Dios quería la derrota de los filisteos. ¿Sabes qué ocurre, hermanos? Que las cosas, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. No se hace a nuestra manera las cosas, sino cuando Dios quiere y como Él quiere. ¿Sí? Debemos aprender algo, hermanos, que Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Él gobierna y hace como Él quiere. Amén. Voy a leer aquí un momento en un pasaje, no hace falta que lo busquéis. Apuntarlo si queréis, Daniel. A veces, en cuanto leemos, cuando oramos, podemos tener muy buenos pensamientos, hermanos, pero hemos leído al principio, vosotros pues cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, adoración, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, que no se haga nuestra voluntad. Daniel 4:35, mira lo que dice, para que los que tomáis nota apuntéis. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Eso es lo que dice la palabra. Él hace como Él quiere. Amén. Evidentemente cuando oramos vamos en plan de ruegos y súplicas, dice la palabra, pero en realidad Él hace como Él quiere, hace su voluntad. ¿Te imaginas que pudiésemos controlar a Dios? El uno le dice una cosa y el otro otra: Señor, que llueva hoy, y el otro le dice que no, que yo quiero el sol. Le volveríamos loco al Señor. Amén. Dice, otra vez vuelvo al versículo 3, estamos en 1 Samuel, amén. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos trajeron el arca, porque el arca, he dicho antes, que representaba el poder de Dios, su misma presencia. Pero para sorpresa de ellos, esto no trajo ninguna solución. Las cosas siguieron igual. Volvieron a ser derrotados por los filisteos, y encima le secuestran el arca.
Quizá te pueda estar pasando que cuando que estés buscando la presencia del Señor o estés buscando de Dios, estés haciendo lo que sea, oración, ayuno, como se dice por ahí, ¿sí? Y las cosas sigan igual. Déjame decirte que Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo el mismo, pero cuando busquemos al Señor en la intimidad, en un proceso difícil, busquemos su voluntad. Amén. Sé que es difícil, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que dice en su palabra. Dios sigue siendo Dios, el mismo que sacó a su pueblo de Egipto. O quizá te puede estar pasando como en los tiempos de los jueces, que ellos estaban apartados de Dios, habían encontrado, como si se puede decir, como una especie de una fórmula, clamaban a Dios, Dios les liberaba y tal. Puede ser que tú clames a Dios, Dios te conceda esa petición que tú tienes ahí en tu corazón, pero tú sigues apartado de Él, porque puede que tú estés asistiendo a la iglesia, pero estés apartado de Dios, ¿sí? Luego lo veremos a ver aquí con otros ejemplos. Si es así, si es que tú has experimentado que Dios contesta a tus peticiones, Dios responde a tus preguntas, pero sigues apartado de su voluntad, corres el riesgo de morir espiritualmente, de apartarte de Él, ¿sí? Puedes asistir a la iglesia y estar haciendo como más bien a ti te parece. Dice, bueno, pues yo pienso que esto es así o asá, el domingo tengo que ir a la iglesia. Pero no guardas en tu corazón lo que Dios quiere para ti. ¿Amén? Que pueden ser un montón de cosas, ya sea que estés defraudando Hacienda, o estés viviendo con tu novio, con tu novia, lo que sea, y estés supuestamente, no, yo amo a Dios y Dios me ha contestado un montón de preguntas, o me ha contestado un montón de peticiones. Si es así, es una, ¿cómo se puede decir? Es una situación de riesgo, porque crees que eres, pero no eres, ¿sí? Dice el Señor. Gloria a Dios por ese amén, que me están entendiendo, amén. Que si tengo que explicar otra vez todo, no sabría cómo hacerlo. Dice la palabra del Señor que cuidado que luego te diga cuando llegues ahí en el cielo, dice, no, si yo no te conocí. Yo a ti no te conozco de nada. El tiempo de los jueces es un tiempo que cuando lo leímos en la iglesia, o sea, en la iglesia algunos hermanos, yo me quedé como, wow, esto parece el periódico actual, que mucha gente clama al Señor, está apartada de Él, Dios le responde en su misericordia, quién sabe, el Señor pensando en su sabiduría, que se vuelvan a Él, pero vuelven y se apartan, y así sucesivamente. Miremos en el versículo 4, de 1 Samuel 4. Dice, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finnes, estaban allí con el arca del pacto. Ahora, ¿quiénes eran estos dos personajes? Eli y Finnes, o sea, Ofni y Finnes, bueno, y junto con Eli. Estos dos eran tremendos personajes, supuestamente sacerdotes. Dios había dejado una ofrenda estipulada para los sacerdotes, para los levitas, los que servían en el templo, pero a estos dos, a Ofni y a Finnes, parece que no les bastaba con ello, y lo que hacían era robar de cada uno de los sacrificios que llevaba el pueblo a la iglesia, o sea, lo que es al templo. Eran unos ladrones, no tenían ninguna vergüenza. Ofni y Finnes. Hay una historia muy conocida aquí en 1 Samuel, del mismo Samuel, que Ana iba a ofrecer cada año sacrificio, pues de esos sacrificios también habrán robado. ¿Amén? Pero aún así, Ana no se apartaba, cada día iba a presentar al Señor su sacrificio. Bueno, cada día no, cada año. Era diferente en aquellos años, en aquellos tiempos. Miremos en Juan 12 del 3. El arca que representaba la presencia del Señor estaba custodiada por Ofni y por Finnes, dos
dos piezas que se puede decir. Juan 12, del versículo 3, dice así. Sí, el versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, era algo más o menos parecido, un poco más actualizado de lo que hacía OVNI Fitness. Pero, ¿qué quiero que veas con todo esto? Que creemos que aquí está la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pero puede que tu corazón esté apartado del Señor. Puede que estés aquí cerquita de su presencia y tu corazón esté apartado del Señor. O quizá tu mente está pensando en la gallina que hay ahí arriba. O esté pensando en otras cosas. ¿Sí? Porque es importante que tengamos el dominio propio sobre nuestros pensamientos. Se te vienen a veces pensamientos cuando estás en medio del culto. Entonces, es importante que tú también guardes reverencia, estés concentrado cuando se trae el mensaje. Amén. No digo hoy porque lo traigo yo, sino siempre que se trae la palabra, o estés algún día quizá en otra ciudad. Pero si estás si vas a buscar la presencia del Señor, que tu corazón esté cerca de Él, que tus pensamientos también estén ahí. Cuando el Señor dice que le busquemos a Él con toda nuestra alma, cuerpo y mente, yo creo que lo dice por algo, no lo dice en vano. Judas estaba cerca de la misma presencia del Señor, estaba cerca del Señor Jesús. Yo creo que sabía más del Señor Jesús que tú y que yo, pero el tipo estaba robando, tenía su corazón apartado de Dios. ¿Sí? Y puede que nos ocurra a nosotros de igual manera, que estemos aquí cerquita, supuestamente buscando la presencia del Señor, pero no estés en sintonía con Dios, no estés en sintonía con lo que Él quiere. Es sorprendente, ¿no?, cuando vemos a personas que supuestamente están trabajando en el templo, están encargados del lugar santísimo, están con el mismísimo Jesús, pero su corazón sigue apartado de Dios. Digo yo, bueno, ¿y qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que la decisión es personal, es de cada uno. Amén. El Señor no obliga a nadie. Sí. Los filisteos devolvieron el arca a través de un correo express. Dice ahí eso ya está en Primera de Samuel capítulo 6, versículo 13, dice que devolvieron el arca en un correo express porque el arca estaba haciendo estragos en todas sus ciudades. O sea, el que no moría tenía un tumor. Vamos, y dijeron, no, quitémonos el arca de encima, y cogieron unas vacas y las enviaron. Ese era el correo express, por si acaso te sonaba raro. Ofrecieron 5 ratones de oro, o sea, hicieron una figura de oro por cada ciudad en donde estuvo esa arca. Entiendo yo que lo de los ratones será porque ellos lo hacían así. Pero vamos a ver qué es lo que Dios quería en toda esta cuestión. Saltemos a Primera de Samuel, capítulo 7. Antes de todo, esperar. Primera de Samuel, capítulo 7. El pueblo trajo el arca para pedir ayuda al Señor, porque entendían que el arca era poderosa, sabían, eran conocedores de todo ello. El arca había estado en medio de ellos, más de una ocasión el arca había sido guía como la misma presencia del Señor, pero ellos estaban apartados de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que Dios verdaderamente quería. Hemos dicho que Dios sí quería la derrota de los filisteos, pero no de esa manera.
Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra del Señor: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. En estos versículos nos hablan de la voluntad de Dios. En el primer versículo que hemos leído, el 3, esto era lo que verdaderamente Dios quería. Dice primero: volveos a Jehová, de vuestro corazón os volvéis a Jehová, y luego ya quitar los dioses ajenos. Primero vuélvete a Jehová y luego ya pides haces tu petición, porque es lícito. Sí, el Señor dice que sean presentadas nuestras peticiones. También nos enseña que Israel estaba clamando a Dios por sus intereses, como he dicho antes, que es lícito, pero, sin importar el pecado que tenía detrás. Eso era lo que estaba haciendo Israel. Si pedimos a Dios por nuestras peticiones, sin importar lo que hay detrás, el pecado que hay detrás, mentira, cualquier cosa, apúntalo ahí, que quizá el Señor te pueda estar hablando a ti personalmente. El pecado que hay detrás, tú vas ante una petición de enfermedad, lo que sea, pero estás obviando lo que hay detrás, el pecado que estás continuamente cometiendo. Eso es lo mismo como si a una persona que vive en la calle, tú le invitas a un suculento plato de comida. Le invitas, contiene de todo, tiene su primer plato, segundo plato, tercer plato, postre, todo. A una persona de la calle tú le invitas a un buen plato de comida, pero esa persona sigue viviendo en la calle, sigue sin tener dónde dormir, se sigue mojando los días de lluvia. Le alegraste el día por un momento, pero su vida no cambió, su vida siguió igual. Es lo mismo como cuando, ¿sí lo hemos entendido? Que el Señor puede conceder cualquier petición que tú tengas, pero si tu corazón está lejos de Él, de nada vale. De nada vale, ¿sí? Lo que quiero decir es que el Señor está interesado en tu alma. Él puede contestar cualquier petición, pero Él lo que está interesado es en tu alma, en nuestra alma. Y quiero que te quedes con eso. Es una pena cuando a veces tú escuchas, quiero pedir por aquel hermano, aquel amigo que le falta trabajo y tal. Y digo, pues sí, el Señor puede contestar, pero lo que le interesa al Señor es su alma. Es su alma. ¿Amén? Mira, hermanos, yo ahora intento a veces no decir Dios te bendiga a las personas de la calle, claro. Dios te bendiga como una expresión. En mi país se usa eso mucho como una expresión, ¿no? Toda la gente, creyente y no creyente, dice, hey, Dios te bendiga, te deseo lo mejor. Yo ahora intento muchas veces no usar esta expresión. ¿Por qué? Porque entiendo que la mayor bendición es aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa es la mayor bendición del Señor Jesús. Él puede contestar, sí, una sanidad, lo que sea, un trabajo, unos papeles, lo que sea, pero si tu corazón está lejos de lo que Dios quiere, de nada vale. Esa es la mayor bendición. Estoy diciendo Dios te bendiga como una expresión. No digo que no lo uses en un momento dado con una persona. Deseo que Dios te bendiga, deseo que conozcas el camino de la salvación, deseo que conozcas al Señor que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Eso es evidente. No digo que no deje de predicar. ¿Amén? El otro día estaba escuchando una predicación sobre Isaías 53, que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Sigue más el versículo. Y entonces hablaba el predicador de que el Jesús histórico, histórico, cae bien a las personas, interesa incluso porque es apasionante su historia, pero el Jesús de la Biblia no suele interesar mucho.
porque el Jesús de la Biblia va a escudriñar tu corazón y te dice, hey, estás en pecado, hey, estás muerto, ¿no? El Jesús de la Biblia es un Jesús incómodo, que nos incomoda aún a sus seguidores, por lo menos a mí. Amén. Ese Jesús no interesa. Hay ahora una persona, un joven cristiano, bueno, es un cantante de música secular, ahí en Puerto Rico, Lucas, ¿cómo se llama? Olmaini, ¿sí? El caso es que él era un cantante de música secular, muy controversial, muy problemático, era bipolar y todas estas cosas, no sé si andaba en drogas también. El caso es que le han predicado del Señor y claro, la gente ahí en Puerto Rico está súper sorprendida con su cambio y le invitan a las radios seculares y le hablan y bueno, están esperando a ver cuándo cae, cuándo tropieza o si es que todo es mentira, ¿no? Pero entonces él ahora no sé cuánto tiempo lleva en la iglesia, pocos meses, está predicando del Señor, arrepiéntete porque si no te vas a ir para el infierno y tal. Él ahora no tiene mucho conocimiento y habla un poco a veces, no tiene sabiduría a la hora de hablar, ¿no? Pero a lo que voy es que entonces en la radio le dicen, pero Dios es amor, Dios nos ama y tal, tienes que tener amor. Y lo que quiero decir es que la gente de la calle tiene un conocimiento de Dios muy diferente. Dios es amor, pero también es justo. Y Él dice que un día que vayamos al reino de los cielos vamos a dar cuenta justos, o sea, los que hemos sido buenos y los que no han sido buenos, los justos y los no justos. Dice que todos daremos cuenta. Amén. Ese es el Dios que la gente entiende. La gente entiende ese Jesús que responde mis peticiones, que contesta todo lo que yo le pido y me guarda y todas esas cosas bonitas que sí, el Señor las hace y responde, pero lo importante es la salvación de tu alma. Amén. He dicho, pero entendamos que la mayor de las bendiciones es el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario, que para ti, para mí, fue gratuito, pero que en realidad tuvo un costo muy alto, hermanos. No sé si en realidad algún día llegaremos a entender esto. Hay vídeos en YouTube que lo intentan escenificar, pero no sé si verdaderamente llegaremos a entender eso, que para ti, para mí, es gratuito, es creer solo, no es fácil creer, pero tuvo un costo. Lo que quiero decir, o quiero que te quedes, es que no rebajemos el Evangelio. Sí es gratuito, pero esto no es como ir al Corte Inglés y pagar con la tarjeta y me vuelvo a ir. No es así de fácil. Amén. El Evangelio tiene su costo. Amén. Entonces no es que, hey, ven, que oro por ti y ya, ay, te concedió el trabajo, gloria a Dios, ya está. No, lo importante es la salvación de tu alma. Vamos a buscar a Mateo 6, donde hemos empezado a leer. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es alabanza al Señor. Esto es lo que es un modelo de oración. Aquí no está diciendo que repitas esto todos los días. Lo que está diciendo ese es el modelo de oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino quiere decir, el reino de Dios es el dominio, autoridad de Dios sobre las cosas. ¿Sí? ¿Cuánto dominio tiene Dios sobre nuestras vidas? Es una pregunta ahí para que te quedes con ello. ¿Cuánto dominio tiene Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuánta autoridad? O tú haces como bien más o menos a ti te parece y no tienes en cuenta ni la palabra del Señor ni nada. Espero que me estés entendiendo y no haga falta poner un ejemplo más claro.
Y luego dice también, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Eso es lo que buscamos en realidad. Aunque tenemos peticiones, deseos, anhelos, sueños, como ahora Dana que quiere estudiar algo, ella tendrá un sueño personal, ¿sí? Pero en realidad cuando vamos a buscar del Señor, que tenemos esas peticiones personales, somos así, en realidad lo que vamos a buscar es su voluntad. No vamos a buscar, bueno Señor, tienes que cumplir con todo esto. A veces Nora forma sus pataletas a sus aitos. Imagínate que todo se moviese en plan cuando ella forma sus pataletas. Se volvería una malcriada, lo que sea, ¿sí? Y nosotros como padres sabemos qué es lo mejor para ella. Asimismo, de igual modo Dios sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Entonces busquemos su voluntad, no andemos en busca de nuestra voluntad. Cuando buscamos nuestra voluntad quizá hay egoísmo, pueden haber cosas muy bonitas, pero Dios es más sabio que nosotros. No le vamos a dar clase a Dios en cuanto a sabiduría y en cuanto a justicia. Sí. Ya casi para terminar, que lo importante no es que estemos aquí una hora hablando, sino lo importante es que te quedes con el mensaje de que lo que a Dios le interesa es tu corazón. Amén. Eso es lo importante, hermanos. A veces cuando estoy en la intimidad intento buscar a Dios y hablarle de mis sueños o lo que sea. Siempre me surge una pregunta, bueno, Erwin, ¿tú qué es lo que estás buscando en realidad? ¿Cuál es tu anhelo en realidad? ¿El ser conocido o que Dios sea conocido? Sí, porque a veces tú puedes decir, Señor, que tocar el piano y de una manera, no sé, súper bonita y qué bien, pero ¿qué es lo que buscas? Que sea conocido, qué bien toca ese chico o esa chica el piano, o que Dios sea glorificado a través de lo que tú haces, ¿sí? O sea, lo digo para que entiendas que a veces podemos tener buenos pensamientos, pero el Señor en realidad conoce la intención del corazón. Cuando hago peticiones de este tipo, lo que sea, siempre digo, Señor, pero examina mi corazón, ¿qué es lo que hay verdaderamente? ¿Sí? Dice Deuteronomio 10, versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice Israel, pero por consiguiente a nosotros, amén. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide el Señor de nosotros, amén. Y eso requiere muchas veces morir a nuestros deseos, morir a nuestros pensamientos, a nuestra cultura, cosas que a veces, pensamientos que uno, pero yo creía que esto era así. No es así. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿quién le da orden a esta mano para que se mueva? La cabeza, ¿no? Pues de igual modo el Señor es el que da la orden. No es que yo voy a decretar y manipular y muchas cosas más, sino que el Señor es el que da la orden. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Apunta ahí tu nombre. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el mensaje de hoy. Amén.